La vez anterior empezamos a ver lo que fueron las estructuras selectivas. Recuerden que estamos en el tema 3 del curso, que se llama control de flujo, pero es la primera parte que corresponde a estructuras selectivas. La segunda parte corresponde a estructuras repetitivas, que son los ciclos. Entonces empezamos a ver lo que son las expresiones lógicas, los operadores de relación, los operadores lógicos, cómo se manejan en cada lenguaje. Y luego ya empezamos a ver la primera estructura selectiva. Que en realidad, bueno, son dos, podríamos decir, porque es la selectiva doble, pero cuando una de las dos partes no se pone nada, entonces se convierte en simple. Pero se utiliza más la doble. Entonces la estructura selectiva doble la vimos ya en Java, hicimos el ejercicio. Es la instrucción if. Se pone entre paréntesis la expresión lógica que siempre nos va a dar un falso o un verdadero. Y si es verdadero, hacemos lo que está enseguida. En caso contrario, con la palabra reservada else, hacemos lo que está aquí abajo. Decíamos que las llaves se pueden omitir si lo que se va a hacer es una sola instrucción. Bueno, entonces ya tenemos por aquí están los proyectos. No se ven los proyectos. Ahí está, ¿sí? Bien, entonces fue este último mayor de 2. En el enunciado está ahí señalado que los números son diferentes y por eso con una sola comparación lo pudimos hacer. Así es que aquí tenemos la estructura. Como la parte verdadera solo tiene esta salida, es una instrucción, no le puse llaves. Las llaves siempre pueden ir, pero se pueden quitar si tiene una sola instrucción. Y también en la parte falsa quitamos por ahí las llaves. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo quisiera hacer algo aparte de la instrucción que está ahí, que yo quisiera subrayar cuando se viene por la parte verdadera. Tal vez yo quiera darle otra salida. Y le daría, por ejemplo, esto. Vean como aquí ya me marca un error, porque la parte verdadera ya tiene dos instrucciones. Entonces no encuentra la estructura, digamos que no encaja la estructura porque aquí tenemos un if, la condición, y antes del else hay dos instrucciones. Si hay dos instrucciones, por fuerza tiene que ir una llave. Entonces aquí abrimos una llave y acá la cerramos. Y si por ejemplo yo quiero poner, ahora que subraye esto, pero de esta manera, digamos que cuando es mayor, que subraye con una sola línea. Y cuando es menor, que subraye que es menor y por lo tanto el mayor es el número 2. Entonces que subraye con otra línea, digamos con una línea doble. Vean cómo aquí no marca precisamente error. Cuando lo puse acá sí marcó error, pero aquí no, nada más me da una como advertencia. Dice que la indentación es confusa. Y es confusa porque yo estoy haciendo aparecer que la segunda instrucción es parte es parte del valor falso, cuando no lo es. Aquí el else, como no tiene llave, termina en esta instrucción. Y la otra instrucción ya no es parte del else, aunque yo la haya puesto así. Y lo podemos comprobar. Miren, voy a poner aquí un número 7, caray, 7 y 9. Entonces aquí dice que el mayor es el 9. Y está bien, yo quiero que cuando el mayor sea el segundo, que aparezca aquí borré, aquí sin querer borré.
Queremos que aparezca con mayúsculas y que quede doble subrayado. Pero ¿qué sucede si lo probamos con un número más grande al principio, el 10 y el 8? Entonces vemos que lo subraya dos veces y yo nada más quiero que lo haga una. ¿Por qué lo subraya dos veces? Porque como el 10 es mayor que el 8 es verdadero y hace estas dos, me pone el mayor es el 10 con minúsculas y luego subraya con una sola línea. Pero el else pues ya no debe funcionar porque si se fue por el lado verdadero pues ya no se va por el lado falso, nada más se va por uno de los dos lados. Pero ¿por qué volvió a escribir la doble línea? Porque así como está escrito, esta segunda instrucción no forma parte del else. ¿Sí? Porque el else dice, como no me pusiste llave, la única instrucción que es parte del else es la primera. Y por lo tanto, esta ya está fuera del if. Es como si estuviera ahí nada más, pero fuera del if. Ya no depende ni del verdadero ni del falso. Y por eso acá me está diciendo que es una indentación confusa. Me dice, es que tú estás queriendo hacer parecer como que es parte del else y no lo es. El compilador no se basa en la tabulación, se basa en los paréntesis, en las llaves. La tabulación es para entenderlo mejor nosotros. Entonces aquí, pues si yo quiero que esto forme parte del else, lo que tengo que hacer es ponerle llaves. Y ahora sí ya no me dice que sea confusa, porque ya le estoy diciendo que estas dos instrucciones pertenecen al else. Ahora si yo le vuelvo a dar el 10 y el 8, pues ya nada más debe salir con un subrayado, nada más hizo la parte verdadera. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a hacer una variante sobre ese ejercicio, porque originalmente decía para determinar cuál de dos números distintos es mayor. Los números eran distintos. Ahora van a ser, dice, considere, suponga que los números pueden ser iguales. Entonces, ahora sí tenemos que verificar si son iguales, porque en este momento, si lo ejecutamos con números iguales, el 6 y el 6, me dice que el mayor es el 6 y pues eso no es cierto. ¿Y por qué me lo pone con mayúsculas? Pues porque esta condición pregunta que si el 6 es mayor que el 6 y eso es falso y se va por este lado y por eso lo pone en mayúsculas. Bien, entonces ahora voy a recuperar el algoritmo que hicimos el viernes. Lo hicimos lo hicimos en Flowgorin, luego en PCIN y luego en Java. Voy a recuperar el que hicimos en Flowgorin, el mayor de dos, este. En este pedimos dos números. Bueno, aquí los declaramos, los pedimos y luego ya preguntamos, ¿verdad? Aquí sí está muy claro todo lo que es la parte verdadera y la parte falsa, porque pues es visual y las mismas flechas y pues nos dicen que yo aquí puedo poner más instrucciones y son parte del verdadero, y acá puedo poner más, perdón, del falso, y acá serán parte del verdadero. Bueno, entonces voy a guardar guardar como, le voy a poner 20, es de 11, mayor de 2. Porque ahora vamos a considerar que los números pueden ser iguales. Si los números son iguales, la respuesta debe ser los números son iguales. Y si no son iguales, quiere decir que uno es mayor que otro por fuerza. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a combinar las condiciones. Vamos a entrar aquí. Antes de que pregunte si un número es mayor que otro, vamos a preguntar si los números son iguales. Primero, lo podemos hacer de como ustedes lo prefieran. Yo voy a preguntar primero si son iguales. Es que aquí podríamos hacerlo también aquí. Si el número 1 es mayor que el número 2, bueno, pues ya sabemos cuál es el mayor. Y si no, pues podemos preguntar aquí si son iguales. Yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces, aquí la pregunta es si el número 1 es igual que el número 2. El número 1 es igual. Recordemos que en Flowgorit la igualdad se pregunta con doble igual, porque la asignación, el igual solito, ese es para la asignación. Entonces se pregunta con doble igual, lo mismo que en Java. Aquí preguntamos si número 1 es igual a número 2. Y esto puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, pues entonces ya sabemos, ya tenemos una respuesta. Aquí le diríamos una salida
los números son iguales, o son iguales simplemente. Y en caso que no sea verdadero, quiere decir que son diferentes. Ya ahora aquí, en este punto, estamos seguros que los números son diferentes. Y podemos poner aquí un comentario que diga, los números son diferentes. Al ser diferentes, pues ya podemos preguntar si uno es mayor que otro. Y si es verdadero, el primero es el mayor. Y si no, pues el segundo ahora sí es el mayor. Entonces, esta parte que está aquí, la vamos a preguntar dentro de del falso de. Así es que, bueno, aquí lo más fácil es tomar cortarlo y luego pegarlo aquí. Y nos quedaría de esta manera. Así es que estamos combinando las condiciones, pues una dentro de otra. Pueden hacerse cualquier tipo de combinaciones, las que necesitemos. Y ya cuando son demasiadas comparaciones, casi siempre hay una forma más eficiente, pero a veces no nos damos cuenta, hay que buscarla. Bueno, entonces, ahora sí, pues ya tenemos una condición que está dentro de otra. En la parte verdadera, pues no fue necesario poner ninguna otra condición. Entonces, ahora sí, lo ejecutamos. Y vamos a ponerle primero, pues no sé, un número, el 5 y el 8. Si le pongo el 5 y el 8, ¿qué camino debe seguir? Es más, vamos a hacerlo lento, ¿sí? Vamos a lento y vamos a decir que con el 5 y el 8 es más grande el segundo. Entonces aquí pregunta si son iguales si es falso, pregunta si es mayor y es falso y se va por este lado. O sea, aquí preguntó, 5 es igual que 8, no, es falso, se fue por este lado. Aquí preguntó, 5 es mayor que 8, no, es falso. Entonces, el mayor es el segundo número, me lo pone con mayúsculas. Si lo ponemos al revés, el 8 y el 5, pues la primera pregunta sigue siendo falsa, pero ahora esta es verdadera y se va por este lado. Y el resultado me sigue diciendo que es Y ya cuando le ponemos dos números iguales, el 7 y el 7, pues se va a quedar en la primera condición que es verdadera. Es verdadera y se va por este lado y me dice que son iguales. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar ejercicios en donde vamos a combinar cuantas veces sea necesario y como sea necesario, una condición adentro de otra. O a veces es una condición y termina y luego otra condición y termina y luego otra condición y termina. Bueno, entonces vamos a desarrollar ahora esta misma versión, pero para el PCInt. ¿Sí? Bueno, entonces voy a abrir el PCInt y vamos a recuperar el ejercicio del viernes. Aquí también tenemos nada más dos números, ¿va? Pero, perdón, una sola comparación. Y si le damos números iguales, pues me dice que uno de ellos es el mayor y no es cierto. Entonces voy a guardar como. Y no le cambio la fecha. Ya con eso va a ser diferente. Pero ahora sí vamos a preguntar primero si son iguales para considerar precisamente ese hecho. Entonces, vamos aquí a los comandos. Me voy a ubicar aquí en esta parte, aquí voy a hacer la primera pregunta. Aquí. Entonces, diríamos, si expresión lógica, aquí la expresión lógica sería si número 1 es igual. En PCInt se pregunta con un solo igual, porque la asignación la hace con una flecha. Pregunta si es igual que el número 2. ¿Sí? Si eso es verdadero, entonces pues ya podemos decir una respuesta. Diríamos escribir son iguales.
Y si no son iguales, entonces este sí lo voy a meter aquí. Porque aquí ya sé que son diferentes. Vamos a poner un comentario. Son diferentes. Y entonces, este lo vamos a quitar de aquí. Lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí. Esta línea pues ya no. Quedó así. Aquí pregunta, si número 1 es igual a número 2, entonces son iguales. Si no, aquí la sangría, la tabulación, nos ayuda a entenderlo a nosotros. Y PSIN, pues es un editor de código, en este caso de pseudocódigo, pues nos ayuda a entender que este sí tiene su si no y tiene su fin sí. Aquí están alineados. Y luego dentro de la parte si no, o sea, la parte falsa, hay otro sí dentro que tiene su apertura el sí, el si no y el fin sí. Aquí nos ayuda a entender mejor cómo está pues cómo están, digamos, una estructura dentro de otra, que no haya confusión. Si nosotros pusiéramos todo en la misma línea, más bien en la misma columna, que dijéramos, no, pues a mí no me interesa y lo voy a poner así. Y luego lo voy a poner así, luego así, y así, y así. Si lo ponemos así, pues al compilador le da lo mismo, pero a nosotros no. Ahí es más difícil de entender qué estamos haciendo. Entonces ahí sí lo ejecutamos, no va a haber problema. El 7 y el 9. Va a decir que el mayor es el 9. Me lo pone con mayúscula porque se fue por este lado. Primero preguntó si son iguales, fue falso, luego, pero así es muy difícil entenderle. Entonces, por eso, aunque el compilador no lo necesite, para nosotros es preferible ponerlo con la tabulación, con la sangría, para entender qué está sucediendo. Entonces, pues lo voy a poner como. Aquí no sé si tal vez PCIN, dije, lo acomode. A ver, voy a hacer esto. Lo voy a cortar y luego lo voy a pegar. Ya lo acomodo, ¿verdad? Y así está mucho más claro. Bueno, entonces, recordemos que Flowgorit, vamos a guardarlo. Flowgorit, caray, ya le habíamos puesto nombre. Nos permite verlo en diagrama de flujo, que se parece mucho al Flowgorit. Perdón, PCI nos permite verlo en diagrama de flujo. Esto se parece mucho a lo que hicimos en Flowgorit, pero también nos permite verlo en diagrama NS. Este es el diagrama NS. Ahí recordemos, he comentado ya otras veces que el diagrama NS siempre es un rectángulo. Y dentro del rectángulo hay otros rectángulos y triángulos. Y así es como trabaja. Entonces ya tenemos ahí. Y queda bien padre, pero el problema es que nuestros tiempos los tenemos que hacer a mano. Entonces hacer una modificación, una corrección sobre eso, era prácticamente hacerlo nuevo. Aquí se ve claramente que hay una condición y en la parte verdadera, pues está una salida y en la parte falsa hay otra condición. Bueno, vamos a hacerlo esto en Java, pero en visual, ¿sí? Tenemos ese por ahí a la mano. Pues los dos, a ver cuál nos conviene ver. Entonces, voy a agregar aquí estoy ya en el ejercicio que que empezamos el viernes. Entonces, para no crear otro proyecto, aquí mismo voy a agregar un frame para crear la aplicación visual. Nuevo frame. Vamos a hacerlo. Y se va a llamar, bueno, JFrame principal. Acuérdense que en el proyecto, pues sí tiene un nombre específico. Principal. Se trata de preguntar por dos números y luego verificar si es mayor, si es menor. Bueno, entonces, como son dos datos de entrada, pues necesitamos dos campos de texto. Y por cada campo de texto una etiqueta. Ok, entonces vamos a ir agregando eso. Una etiqueta y un campo de texto. La etiqueta va a decir primer número
Y este campo de texto, pues ahí va a tener el primer número. Le voy a cambiar el tamaño poquito. Ya ven que si no cambiamos el tamaño del campo de texto, cuando lo ejecutamos como que lo hace muy pequeñito, porque como no tiene texto, entonces lo ajusta al tamaño del texto. Bueno, entonces le voy a cambiar el tamaño del texto, que sería, lo he puesto a 24. Voy a ponerlo a 24. Primer número. Y bueno, entonces vamos a quitarle porque aquí no debe ir nada. A ver si lo ejecuto, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo queda el campo de texto. Está bien, ese campo de texto. Y luego voy a duplicar este. Y aquí va a decir segundo número. Luego, vamos a poner pues, una serie de botones, ¿no? Los que normalmente ponemos, aunque primero voy a poner por aquí primero el resultado. Va a ir aquí, va a decir el mayor es, nomás que esta etiqueta pues inicialmente no va a decir nada, pero le voy a cambiar el color de fondo, la fuente pues está bien, o bueno, la vamos a poner a 36. Y no debe decir nada, pero primero le voy a poner opaco para que no se me pierda. Y vamos a quitarle el texto. Bien, ahí va a ir el resultado. Y una serie de botones. Pues un botón. El primero pues, sería, por ejemplo, comparar. Pero pues de una vez voy a duplicarlo. Nada más que lo voy a hacer acá, pues si no me va a empezar a desacomodar ahí. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24. Y lo voy a duplicar. Va a haber otro botón que sea para borrar. Luego otro para aleatorios. Okay, entonces, este va a decir borrar y este aleatorios. Ahora sí me los voy a llevar para acá, a ver si no me desacomoda. Los voy a poner aquí. Ahí los dejo. Bueno, entonces le voy a empezar a cambiar los nombres a los componentes. Dijimos que a los que se les cambia son a los que intervienen en el código, que son normalmente lo de entrada y salida y los botones. Entonces, este se va a llamar JText num1 y este se va a llamar JText num2. Y a lo mejor alguien le pudo haber dejado los nombres como estaban, ¿verdad? Porque no estaban tan mal. Luego, este botón se va a llamar, a veces en los proyectos no le ponen nombres a los botones, ¿eh? Y entonces eso me dificulta la revisión porque tengo que analizar el código a ver qué hace el botón. Pero si veo el nombre, pues ya sé qué es lo que hace. O comparar. Luego, borrar. A veces el código es muy claro, pero no siempre. Tengo que ver qué hace el código para adivinar cuál botón es. JBoot aleatorios. Bueno, vamos a empezar por el borrar. Normalmente es el más fácil, ¿no? A este no le puse nombre, va a ser JLab mayor. Son dos campos de texto, 3 botones y una etiqueta.
Y aquí ya lo vamos a hacer considerando que pueden ser iguales. Si son iguales, debe decirme y son iguales, ¿no? Entonces, pues vamos a codificar el botón borrar. El botón borrar lo único que tiene que hacer es ponerle cadenas nulas a los campos a los de texto, a los de entrada y los de salida. Entonces sería jtext 1 para poner una cadena nula, o cualquier cadena es con el setText. Ponemos esto, luego jtext 2 setText y jlay mayor también. Lo pongo así. De una vez vamos a hacer los aleatorios porque pues es muy parecido a esto, pero en lugar de cadena nula en los campos de texto, vamos a poner números aleatorios. Entonces, bueno, voy a abrir el evento de aleatorios y vamos a necesitar una variable de tipo random. Que me obliga a agregar la librería. Aquí a veces, miren, siempre cuando agregamos algo o tenemos que agregar algo, NetBeans, el editor de NetBeans nos ayuda. Si nosotros aquí, voy a quitar la librería, ¿sí? Se los digo porque a veces ocurre. Entonces aquí como quité la librería, pues me la vuelve a pedir. Y a veces yo no me doy cuenta y en lugar de seleccionar Add Import for Java Util Random, sin querer, a lo mejor ahí moví de más el mouse y escojo el segundo. Y el segundo dice crea clase. Entonces le doy clic y hace esto, crea un archivo de clase. Y yo como acá veo que ya no marcó error, pues creo que está bien. Pero eso pues no está bien porque no, aquí no importó la librería. Creó un archivo que se llama como la librería. Y entonces cuando yo quiero usarlo, si yo aquí le digo jtext num1.ctext y aquí le pondría yo azar punto y no me da, bueno, azar punto, vamos a ver, next, no me da next, ¿sí se fijan? O sea, no me da las funciones porque no agregué la librería. Y yo digo, bueno, pues no me la dio, pero yo la puedo poner. Y le pongo un exint aquí, no sé, del 0 al 1000. Y hago esto y pues me marca error porque dice es que no encuentro el exint. Y eso fue porque no agregamos la librería, sino que creamos un archivo. Cuando le pedimos la ayuda, nos da varias opciones y nosotros tenemos que saber cuál es la que nos sirve. Casi siempre es la primera o cuando mucho la segunda, casi siempre. Bueno, entonces aquí para corregirlo, primero voy a borrar este archivo. Lo voy a borrar. Porque ese pues no debe ir, por aquí está el delete. Como es un archivo, dice borrar, sí, bórralo. Entonces ya aquí le voy a decir, voy a escoger ahora sí el primero. Y ahora sí ya me agregó la librería y aquí ya no me marcó error. Bueno, entonces vamos a poner el segundo, también el segundo jtext. num2. ¿Sí? Y pues también hay que borrar el resultado. Así. Bueno, entonces ya con eso tenemos para probar, pero claro que nos falta el que va a comparar, ¿verdad? Aleatorios, comparar para que nos diga cuál es el mayor, borrar. Ok, vamos a codificar pues el comparar que viene siendo pues el que corresponde al algoritmo. Me voy al diseño y al botón comparar. Bueno, el botón comparar, lo que vamos a hacer es pues codificar este algoritmo, ¿verdad? Dice, define dos números. Vamos a definir que son de tipo doble, número 1 y número 2.
Luego, los datos los vamos a pedir pues de los campos de texto. Entonces sería, número 1 es igual, vamos a tomar del campo de texto jtext1 a través de la función getText. Sabemos que lo trae como un texto, pero como el tipo es doble a donde lo queremos guardar, entonces esto lo tenemos que convertir a doble. Doble punto, parse doble, y me pide una cadena. La cadena que le voy a enviar pues es la que me regresa el getText. Y ahí estaría tomando la primera cadena o el primer campo de texto, y esto pues lo hacemos en el segundo. Aquí, número 2, que toma de jtext2. Entonces, ya tenemos los dos números ahí. Ahora vamos a preguntar si el número 1 es igual. Aquí en Java la igualdad se pregunta con doble igual. Lo mismo que en Flowgrid. Preguntamos si es igual que el número 2. Si hacemos con un solo igual, pues ahí me va a marcar error. ¿Por qué lo hace con doble igual? Pues porque la asignación la hace con el igual. Es para no confundir este igual de la asignación con el igual de la comparación. Bueno, si eso es verdadero, entonces ya tenemos una respuesta. Le diríamos jlay, como es una sola instrucción la que voy a poner en ese if, entonces pues no necesito llaves. Jlay mayor, y la función que me permite poner algo ahí se llama setText. setText, y luego le ponemos el número. No, son iguales. Más bien, aquí es una cadena así directita. Son iguales. ¿Sí? No es necesario ponerle llaves, aunque si quiero las pongo. ¿Por qué no es necesario? Porque tiene una sola instrucción. Yo les decía que generalmente yo voy a dejar nada más las llaves que sean necesarias. Bueno, en caso contrario, y aquí es importante la sangría para nosotros, este else corresponde a este if. Pues ahora tenemos que hacer otra pregunta, porque cuando estamos en este punto, nada más sabemos que no son iguales. Ahora vamos a averiguar cuál es el mayor. Entonces, como este else solo va a haber una instrucción que es el if, no es necesario ponerle llaves. Si número 1 es mayor que número 2, entonces, pues ya encontramos ya si estamos aquí es porque no fueron iguales. Entonces ya le decimos jlay mayor punto setText. Ahora va a ser el número 1, es el mayor. Pero pues este es un doble, hay que convertirlo a cadena. En caso contrario de este segundo if, pues quiere decir que el mayor es el segundo número. O sea, no fueron iguales, no fue mayor el primero, ya nada más cabe la posibilidad de que sea mayor el segundo. Entonces sería jlay. Tampoco en la parte verdadera y la parte falsa de este segundo if tampoco necesitamos llaves porque es una sola instrucción. Jlay mayor punto setText número 2. Bueno, creo que le pusimos, fíjense, como le pusimos un texto, el mayor, para que no salga nada más el número, el mayor es el, y aquí, como le estamos concatenando una cadena al número 1, extenderlo, pues aquí ya no es necesario concatenar la cadena nula, porque ya esto lo va a hacer. Me faltó aquí el más. Aquí, para convertir algo a cadena, le concatenamos cualquier cadena, pero para no alterar ese dato, le agregamos una cadena nula. En este caso, pues va a estar la combinación de una cadena con un número, pero ya estamos pegándole una cadena. Y acá, pues tampoco es necesario porque le vamos a agregar una cadena por aquí. Ahí esto lo pusimos con mayúsculas, ¿verdad? Esto es nada más para cerciorarnos en cuál parte de los if fue, a cuál parte se fue. Si los números son iguales, aquí se debe quedar y nos marca este mensaje. Si no,
En caso contrario, pregunta, si número 1 es mayor que número 2, entonces se va a ir por este lado y me lo va a poner en minúsculas. Y si no es cierto, pues el más grande es el 2. Y me lo va a poner en mayúsculas. Vamos a probar. Aleatorios, comparar. Me lo pone con mayúsculas porque fue el segundo. Pero si yo le doy aquí un número, por ejemplo, le doy comparar, pues ya me lo pone en minúsculas porque se fue por este. Si le doy dos números iguales, entonces me dice que son iguales. ¿Sí? En los aleatorios va a ser muy difícil que salgan iguales. Ahí ya salió más grande el segundo. Me lo pone con... Y miren, vamos a suponer que el usuario quiere un efecto ahí que cuando le dé comparar, como aquí que el mayor es el 308, que este campo de texto lo pinte de un color. Que le ponga un color al mayor, pues. Si el mayor es el primero, pues que le ponga el color al primero. Entonces ahora se trata de que queremos que cambie el color del campo de texto. Por default normalmente es como blanco, no sé si le... A lo mejor es un color que no se llama blanco, pero es muy parecido al blanco. Pero le podemos cambiar el color de fondo. Ahora, yo no lo puedo hacer ahorita en tiempo de diseño, porque no sé a cuál de los dos le tendré que poner el color. Hasta que se ejecute se va a saber cuál es el mayor. Entonces el cambio lo vamos a tener que hacer en tiempo de ejecución. Y hacer ese cambio en tiempo de ejecución quiere decir que tiene que ser con código. Ok, entonces vamos aquí donde dice comparar. Y vamos a suponer que cuando sean iguales va a pintar del mismo color los dos campos de texto. Vamos a escoger un color así de los básicos como el amarillo. Entonces, yo quiero poner de amarillo el campo de texto del número 1 y el del número 2. Y pues eso en qué momento lo tengo que hacer? Pues cuando detecte que son iguales. ¿Sí? Cuando detecte que son iguales. Es en esta parte. Como ya le voy a agregar otra instrucción, o de hecho otras dos, entonces ya tengo que ponerle llaves. Quiero que cuando los números sean iguales, me ponga el letrero y me pinte de color amarillo el campo de texto del número 1 y el campo de texto del número 2. Le voy a agregar dos instrucciones. Ya tengo que poner llaves. Entonces voy a abrir una llave aquí, la voy a cerrar acá y aquí le voy a decir que el J text num1 y cómo vamos a hacer para cambiarle el color. Para cambiar el texto usamos setText. Entonces tiene que ser una función que empieza con set. Las funciones que empiezan con set modifican, en este caso el texto, pero yo quiero modificar el color. Entonces sería set y buscamos una que se llama background, que es esta. ¿Sí? Set background. Y aquí me dice que no me regresa nada. De este lado me dice el tipo de dato de regreso, no regresa nada. Y entre paréntesis el parámetro. Vean cómo el parámetro es de un tipo que no es primitivo, es de tipo color. Bueno, voy a tomar este y vean que me pone por default un color rojo, pero aparte agregó una librería. Agregó esta librería. Java WT Color. Últimamente me ha pasado que cuando le quiero cambiar el color, a ver si no me pasa ahorita, el rojo se me hace muy oscuro porque entonces va a tapar ahí los resultados o los datos de entrada. Entonces le quiero cambiar a amarillo. Y aquí le pongo hielo. Tiene una serie de colores. Ahí, como no me da los colores, quiere decir que ya quitó la librería. No sé por qué hace eso. Miren, ya la quitó. Entonces, pues lo voy a volver a hacer. Y voy a engañarle un poquito. Le voy a decir jtext num1 punto set background y aquí le voy a dejar ese para que me deje la librería. Ahí está la librería. Entonces le voy a hacer esto. La voy a comentar. Ah, no, pero la del color. Esta. Para que ahorita que le cambie color, a ver si que no me la quite.
Aquí, como ya quité la librería, ya no detecta el color. Entonces aquí le vamos a decir punto yellow. Me va a seguir marcando error, pero ahorita que le quite este comentario, le puse el comentario para que viera que no es una instrucción y no quitara la librería. Entonces ya la dejó. Aquí ya dice yellow, ya está bien. Y esto lo quiero poner también para la segunda número, ¿ah? Que cuando, que cuando sean iguales, los dos los pinte de amarillo. Y cuando no sean iguales, entonces aquí, pues, quiero que me ponga el letrero, pero aparte que me ponga el color. En los dos casos, en la parte verdadera y en la parte falsa. Aquí, que me ponga el color solo en el número 1. Y acá que me ponga el color solo en el número 2. Entonces hay que agregarle una instrucción a cada caso. Por lo tanto, ahora voy a requerir llaves. Vamos a poner una llave aquí y una llave aquí, porque ya le vamos a agregar una instrucción a cada una, ¿sí? Y bueno, les voy a tomar de aquí. El JText 1 lo voy a pintar de color amarillo cuando el número 1 sea mayor que el número 2. Y acá vamos a pintar, pero ahora el número 2. Cuando sean iguales va a pintar los dos. Cuando sea mayor el primero, va a pintar nada más el primero. Y cuando sea mayor el segundo, va a pintar nada más el segundo. Aquí, como que me falta una llave o esta, a no ser que sea esta, ¿no? Esta, miren, esa llave corresponde a pero no está bien puesta. Sí hay que procurar que todo quede ordenado porque así se le entiende mucho mejor. Esa llave de este lado como que no me convencía porque pertenecía a ¿verdad? Bueno, entonces vamos a probar. Le vamos a decir, caray. Vamos a decirle que aleatorios y luego comparar. Ven como el mayor no es y lo puso de amarillo. Pero si le digo otra vez comparar, digo aleatorios, pues ahí ya como que queda duda, ¿no? Porque ahora el mayor, ¿cuál va a ser? El de arriba, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que me puso. Y luego al borrar, pues tendría que borrar también los colores, ¿no? Y al aleatorios también. Entonces, lo que necesitamos es que borre antes de que ponga el color. Pero como también lo vamos a requerir para el botón borrar y para el botón aleatorios, pues vamos a hacer una función que borre el color, ¿sí? Que borre el color. Entonces, no lo va a borrar, lo va a cambiar más bien. Entonces, voy a crear una función acá. Las funciones las ponemos en este punto. Esta función va a servir para borrar, más bien ponerle color blanco a los campos de texto. Entonces, diríamos public void borrar. Así le voy a llamar, pero ya sabemos que no va a recibir parámetros. Bueno, siempre le ponemos static, ¿verdad? Static public void. Entonces, lo único que queremos aquí es que ponga me está marcando un error aquí. Ok. Vamos a quitarle el static, ¿sí? No, no, es que ahorita es por otra razón. Mira, si lo ponemos, pueden ir en cualquier orden, public static o static public. En este caso, el error es porque, bueno, vamos a quitarle el static, ¿sí? La razón es porque también JText tendría que ser static. Bueno, entonces, queremos, pero no ponerle yellow, ponerle ¿qué? White. ¿Sí? No es cualquier color que se me ocurra, ¿eh? Hay una serie de colores que puedo poner. Son estos nada más, black, blue, aquí están los básicos, ¿no? Ya si quiero poner otro color, un tono diferente, entonces lo tengo que formar con el RGB, diciéndole qué cantidad le asigno a cada, al rojo, al verde y al azul. Pero ahorita vamos a tomar de los básicos. Entonces, el white. Y también esto lo vamos a hacer para el JText número 2. Y entonces eso lo vamos a mandar llamar
de 3 botones. El de calcular antes de que calcule para que borre. Luego el de borrar y el aleatorios. Entonces aquí me voy a ir al botón de borrar y le vamos a decir borrar. Que no es otra cosa más que poner en blanco los campos de texto. Y luego acá, en el aleatorios también, si genera números aleatorios, pues que los dejen en blanco. Así. Y cuando compara, antes de que ponga color, o sea, antes de que empiece a comparar, aquí también le vamos a decir borrar. Vamos a ver. Le decimos aleatorios, comparar. Entonces ya me dice que el mayor es 700. Le voy a decir aleatorios, y vean cómo ya me los pone en blanco. Comparar. Aleatorios, siempre sale el segundo. Aleatorios, ahora ya sale el primero. Comparar. Borrar. ¿Sí? Aleatorios, comparar. Y si son iguales, no lo hemos probado. Vamos a poner aquí 470. Comparar. Son iguales y pone los dos en amarillo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues ahí damos por terminado este ejercicio. Como les decía al principio, las estructuras selectivas se pueden combinar de cualquier manera, de cualquier forma. Ahí pusimos una dentro de otra, ¿verdad? Fíjense que, bueno, voy a detener.